Reciban un saludo de bendición. Como les había anticipado, hoy vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios que tiene como título ¿Qué debemos hacer en medio de las crisis? Y este tema sí que es bien importante debido al momento que estamos pasando la raza humana. Los tiempos de crisis son situaciones que no podemos evitar. Ellos llegan solitos. Tenemos crisis personales de existencialismo, donde la persona empieza a preguntarse, ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué mi mamá me trajo a la vida? Y muchos de ellos desafortunadamente optan por el suicidio. Si ese es tu caso, no, escúchame bien lo que te voy a decir. Dios te está hablando y no vayas a tomar esa decisión de quitarte la vida, porque Dios tiene un plan para ti. Problemas de crisis en la pareja. Todos los hogares tienen problemas. Todos los hogares pasan por tiempo de crisis. Crisis familiares, cuando ya los hijos van creciendo y a los padres se nos salen de las manos esos muchachos y empiezan a tomar el camino equivocado, un camino del cual tú no le enseñaste y un camino en el cual tú no le has dado ese ejemplo, pero ellos, por las malas amistades, las malas influencias, por el mundo que les rodea, los lleva por esos malos caminos. Tiempos de crisis económicas, donde si tenemos para el desayuno, descompletamos lo del almuerzo. O en muchas ocasiones se empieza el día y sin saber qué es lo que se va a comer, porque muchas veces no se tiene ni siquiera para un pan para comer. Crisis por causa de enfermedades. Pues bien, lo que estamos viviendo, una enfermedad que ha venido a afectar al mundo entero. Y tristemente, muchas personas han muerto. Hay que ver el gran número de personas en la China, en Italia, que se están viendo golpeados, afectados. Oramos a Dios para que Dios tenga misericordia de estos pueblos. Y un sinfín de crisis de todo tipo generalizadas. Entonces, como podemos ver, todos pasamos por crisis y este sí que es un tiempo de crisis. Este sí que es un momento difícil que nosotros, la raza humana, estamos viviendo. El Señor nunca prometió una vida libre de problemas, eso Él nunca lo dijo. Dios no prometió una vida perfecta. Él no nos enseñó que íbamos a estar libres de problemas o adversidades. Por el contrario, Él nos enseñó la verdad para que abramos nuestros ojos a la realidad. Y eso es lo que vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Y dice así la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Mire que aquí la palabra del Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Esto viene a corroborar lo que te dije anteriormente. El Señor nunca prometió una vida color de rosa. Por el contrario, Él nos muestra la realidad de la vida y nos dice que en este mundo íbamos a tener aflicciones, íbamos a pasar por desiertos, íbamos a pasar por tiempos de tribulación. Ese evangelio tipo escalera del éxito o multinivel donde no dan ninguna posibilidad a un traspiés, ese evangelio excluye los problemas que hacen parte de la vida del hombre. Ese evangelio no nos muestra la verdad de la palabra de Dios. Tendremos tiempos de estar arriba, pero también vamos a tener tiempo de estar abajo. Tendremos tiempo de fortaleza, pero también tiempos de debilidad. Vamos a tener tiempo mayormente de salud, ¿cierto? En cuanto a la salud, es más el tiempo que pasamos saludables, pero también pasamos tiempos de enfermedad, tiempos de abundancia, pero también tiempos de escasez, tiempos de alegría,
pero también vienen esos tiempos de llorar. Vamos a la primera carta del profeta Samuel, capítulo 30. Y vamos a leer primeramente los versos del 1 al 8. Dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclat al tercer día, los de Amalet habían invadido el Neguet y a Siclat, y habían asolado a Siclat y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué nos muestra aquí la palabra del Señor? La historia de David. Él tenía ya un ejército por este entonces. Vivía en la ciudad de Siclat. Siclat era una ciudad de Judá. Ellos allí tenían sus esposas, hablando de David y su ejército, tenían sus hijos, allí residían, tenían sus pertenencias, como usted hoy día tiene su nevera, cierto, su casa, los muebles de su sala, su televisor, en fin, todas esas cosas, ellos los tenían en la ciudad de Siclat. Resulta y acontece que David se fue con su ejército, salió de la ciudad, y cuando ellos regresaron de la ciudad, a la distancia pudieron observar que había una columna de humo que subía al cielo. Ellos inmediatamente se preocuparon porque sabían que esa columna de humo salía de la ciudad de donde ellos vivían, en donde ellos vivían. Y cuando llegaron al lugar, pues simple y llanamente observaron lo que había pasado. Escucha bien lo que pasó. Se les llevaron cautivas a sus esposas y también a sus hijos. Como si fuera poco, se les robaron todas las pertenencias y le prendieron fuego a la ciudad. Imagínate. Ahora bien, en el momento que David llega con su ejército a la ciudad de Siclat, pues nosotros por la palabra del Señor pues podemos ya leer de que ciertamente lo llevaron cautivos, pero cuando ellos llegaron en ese momento a ese lugar, ellos empezaron a imaginar lo peor, porque ellos no los vieron, ellos no veían a su familia, a ellos obviamente les pasó por la mente, les pasó por su cabeza pensar de lo peor, pensar que tal vez los habían matado y que se los habían llevado para otro lugar. Eso pudieron haber pensado ellos. David y su ejército, cuando llegaron a ese lugar y observaron lo que había pasado, la Biblia es claramente en eso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Mire lo que hicieron ellos hasta este entonces al ver la situación tan difícil, al ver la crisis, se pusieron a llorar. Y es que no era para menos. Imaginémonos nosotros en los zapatos de David y en los zapatos de los soldados de David, del ejército de David. Llega uno a su casa, no ve la esposa,
no ve los hijos, entra a la casa y todo está quemado, se robaron todo. ¿Qué podemos imaginarnos? ¿Qué nos pasa por la cabeza? Nos puede pasar lo peor. Y así como David, lo más seguro es que usted y yo también hubiéramos tenido la misma actitud de colocarnos a llorar. Pero ellos lloraron de tal manera que dice la escritura que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, eso fue algo horrible en el sentido del dolor que ellos estaban pasando. Lloraron y lloraron y lloraron, y llegó un momento en que ya las fuerzas no les dieron más para llorar. Que los hombres no lloran. Que le pregunten a David, a su ejército, y eso que eran unos hombres de guerra, hombres valientes, hombres de espada y de arco en la mano, hombres de montar a caballo para la guerra. Sin embargo, se vieron débiles. Sin embargo, se vieron inhabilitados, frustrados. Su corazón se llenó de dolor. Lloraron hasta no dar más. Pero a David, en ese momento, le estaba yendo peor que a todos. ¿Y por qué te digo esto? En el verso 6 dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y mire luego cómo termina el verso 6. Escuche bien lo que dice la escritura. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Claro, la angustia de David era muy grande, porque sus mismos amigos, su mismo ejército, a quien él levantó, a quien él adiestró para la batalla, para la guerra, estos mismos soldados, este mismo ejército de David, ahora se empezaron a mirar el uno al otro y decían: el culpable de todo esto es David, por dejarnos llevar por David, por ir detrás de David. Mire lo que nos ha acontecido, mire lo que nos ha acontecido. Y resulta y acontece que ellos empezaron a hablar y a decir: vamos a coger piedras. Y cada uno cogía piedras y querían matar a David a punta de piedra, apedrearlo. Pero ¿qué hizo David en este momento? La Biblia es clara: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y esto es lo primero que te voy a enseñar con respecto a qué debemos hacer en medio de las crisis. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña el ejemplo de David en el momento más difícil de su vida hasta ese momento, hasta esa circunstancia? Fortalecerse en Jehová su Dios. Eso es lo primero. Fortalecernos en Dios. Fortalécete en Dios. Ahora bien, ¿cómo fortalecernos en Dios? ¿Cómo puedo yo, en medio de las crisis, fortalecerme en Dios? Cuando no tengo fuerzas, cuando no tengo ánimo, cuando mi corazón está apocado, cuando mi alma está abatida, cuando estoy angustiado de una manera grande. ¿Cómo me fortalezco en Dios? ¿Cómo me fortalezco en Dios en medio de las crisis? En los versos 7 y 8 nos dice qué debemos hacer. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Cómo me fortalezco en Dios? Pues bien, orar al Señor. Eso es muy importante. La oración, escúchame bien, la oración es trascendental en medio de las crisis. La palabra de Dios es clara. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar. ¿Cómo está uno en el tiempo de crisis? Bueno, como lo dice Jesús: cargados y atribulados.
Vengan a mí todos los que están cargados y atribulados, que yo los hago descansar, nos dice el Señor Jesucristo. En los tiempos de crisis estamos así. Es como si lleváramos un piano de cola al hombro, ¿cierto? Ustedes saben que eso es muy pesado. Y llevar ese piano de cola, nosotros no vamos a poder con eso. No vamos a poder con esa circunstancia. ¿Qué debemos hacer? Descansar en Dios. Y la herramienta que debemos usar para descansar en Dios es la oración. ¿Qué hizo David? David inmediatamente, a pesar del dolor que estaba viviendo de la pérdida de su esposa, de sus hijos, de sus cosas, de su casa, de que también eso le había pasado a su ejército, la ciudad se la habían quemado, su vida se había derrumbado en un abrir y cerrar de ojos, su ejército ahora lo veían como un enemigo. David le pidió el efod al sacerdote Abiatar, como dice aquí la escritura. Y le dijo: te ruego que me acerques el efod. ¿Qué es el efod? El efod era una vestidura sacerdotal que se ponían estas personas, estos sacerdotes, ¿cierto? Para buscar la presencia del Señor. David, él le pide al sacerdote que le dé el efod. Y él mismo consulta a Dios, él ora y clama al Señor. En el verso 8 dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué nos enseña esto? Que en la oración, ¿qué recibimos de parte de Dios cuando oramos al Señor? ¿Qué recibimos cuando clamamos aquí en la tierra pidiéndole al cielo? ¿Sabes qué recibimos? Nuevas fuerzas. ¿Cómo estaba David? Al igual que su ejército. Dice que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, llorar del dolor tan grande que tenían y que no pudieron llorar más porque ya no tenían fuerzas. O sea, David estaba en un momento de debilidad, en un tiempo de crisis muy grande, y David se fortaleció en Jehová su Dios. Así lo dice la escritura en el verso 6, la parte final: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Pero como un hombre totalmente en debilidad espiritual, como un hombre sumergido en la crisis más grande hasta ese momento que había él vivido, se puede fortalecer por medio de la oración en Dios. La escritura dice que Dios da fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Yo te digo a ti de parte de Dios, yo no sé cuál es el tiempo de la crisis que tú estás viviendo. Lo que sí sé es que actualmente el mundo entero está pasando por un tiempo de crisis. Déjame decirte algo: si tú buscas a Dios en oración, Dios te dará las fuerzas, Dios te levantará, Dios te vivificará, y Dios hará de que tú sigas en pro de aquello por lo cual estás luchando, a pesar de la crisis, a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas, a pesar de la situación adversa que estás viviendo y que estamos viviendo en la actualidad. En Dios hay fortaleza. En Dios hay fortaleza. Pero, ¿qué más recibimos cuando buscamos a Dios en oración? Allí en el verso 8, el Señor le respondió, porque David le pregunta: Señor, ¿voy a perseguir a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le respondió, Dios le respondió: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué recibió David aparte de las fuerzas de parte de Dios? ¿Qué recibió David? Dirección. Entonces, en el tiempo de la crisis, que no sabemos para dónde ir, como yo le he dicho a las personas de la iglesia, como dijo el cojo: y ahora para dónde cojo. Porque así nos encontramos, ¿cierto? En una coyuntura que no sabemos para dónde ir, no sabemos qué camino tomar. Allí David oró a Dios y Dios le trajo la respuesta.
síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y vas a librar a todos los cautivos. Dios nos brinda dirección cuando le buscamos a Él. Hay personas que dicen, no, pero es que yo no siento a Dios, no, pero es que a mí Dios no me habla. Pero si no le buscas en oración, si no tenés esa comunión con Dios, si no hablas con Dios, ¿cómo vas a querer que Dios te hable si tú no le buscas? Tenés que buscar al Señor. Hacelo de David. David fue a buscar en oración al Señor. David se fortaleció en el Señor. En toda comunicación hay un emisor y un receptor. Uno que habla y otro que escucha. Pero hay un momento en esa comunicación que la persona que escucha empieza a hablar para traer respuesta a lo que le han preguntado. ¿Qué hizo David? Preguntarle a Dios. ¿Qué hizo Dios luego? Responderle a David. Yo te invito para que vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16 de la Escritura. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire lo que dice Dios. Acérquense al trono de la gracia. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que el trono, que es donde Dios está en su morada de gloria y de majestad. Ese trono, de ese trono salen luces de gracia. ¿Qué es gracia? Favores inmerecidos. Cuando una persona se acerca al trono de la gracia, ahora bien, nos preguntamos, ¿cómo me acerco al trono de la gracia? A través de la oración, mediante la fe en Jesucristo el Señor. Entonces, por medio de la fe en Jesús, orando a Dios, nos acercamos al trono de la gracia. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Nos va a dar misericordia y la gracia divina nos va a dar el oportuno socorro. ¿Qué es lo que uno necesita en tiempo de crisis? Que lo auxilien, que lo ayuden, ¿cierto? Y el Señor está diciendo, si te acercas a mi trono de gracia, hallarás misericordia, hallarás gracia y te voy a dar el oportuno socorro. Aquí hay algo bien especial. No dice un socorro fuera de tiempo, cuando ya no se necesita, sino que está hablando de un socorro que viene en el momento indicado, porque le llama y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios quiere socorrerte en el momento propicio que tú necesitas salir de ese tiempo de crisis. El único que te puede ayudar es aquel para el cual no hay nada imposible. Y eso no viene de mano de los hombres, sino que viene de parte de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Recuerda que Dios es todopoderoso. Dios creó los cielos y la tierra. No va a tener el poder de ayudarnos en el momento difícil. No te va a sacar de ese tiempo de crisis. No nos va a sacar de este tiempo de crisis que nos afecta al mundo entero. Claro que Dios es bueno y hallaremos gracia y misericordia en Él y Él nos va a socorrer oportunamente. Te acordarás de mí, de lo que te estoy hablando. ¿Qué más debemos hacer en el tiempo de crisis? Primera de Samuel, vamos al texto base, capítulo 30, versos 9 y 10. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres,
porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Claro, iban 600 hombres con David, direccionados por Dios. Llegaron a un arroyo, un torrente, ¿no? Un arroyo. Sus aguas estaban corrientosas. Y en ese lugar, de los 600, se quedaron 200. Una cosa es usted, por ejemplo, siendo el comandante de un ejército, ir a pelear con 600 soldados, que ir a pelear con 400 soldados. 200 soldados es mucha diferencia, que juega aquí de una manera negativa. Llegaron al torrente de Besor, tomaron agua y vinieron 200 del ejército de David y le dijeron: oiga, David, no podemos seguir, estamos cansados, estamos fatigados, no podemos seguir. ¿Cuál es lo segundo que debemos hacer en el tiempo de crisis? Escúchame bien: seguir adelante y no desmayar, para no claudicar. Lo que menos necesitamos en el tiempo de crisis es claudicar. Lo que menos debemos hacer es quedarnos con la actitud de manos caídas. No, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Estos soldados, no solamente fue la fatiga física, sino la fatiga de su alma y de su corazón. Ellos no pudieron seguir más con esta situación y le dijeron: David, hasta aquí nos quedamos nosotros, no podemos seguir adelante, vayan ustedes. ¿Qué hizo David? Verso 10: y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Qué hizo David? Siguió adelante. Él no se puso a decir: uy, no, pero ¿cómo así, muchachos? ¿Ustedes cómo me van a hacer esto? Y ahora que más los necesito, ¿cómo me van a quedar 200? Es que 200 es mucho. Acuérdate que este ejército que vino primeramente y secuestró las familias de David y de sus hombres, que les robó sus pertenencias y que aún quemaron las casas, la misma ciudad, no era un ejército pequeño. Para hacer todo esto, tenían que ser un ejército poderoso, pero también numeroso. Eran muchos los soldados de los amalecitas que habían venido y que hicieron esta incursión en Siclat, perteneciente a Judá. David siguió adelante. En la situación de tiempo de crisis hay que seguir adelante. No podemos desmayar, no podemos claudicar. Hay que seguir adelante. David, a pesar que se enfrentaba con un enemigo grande y poderoso, y al perder 200 hombres de su ejército, siguió adelante. Sigue adelante. No te amilanes ante el tiempo de crisis. No dejes que tu alma se fatigue por el tiempo de crisis. Fortalécete en Dios. Busca a Dios en oración y Dios te va a guiar. Pero no te des por manos caídas. Sigue adelante. Confía en Dios. Reinvéntate. Las crisis son una oportunidad para reinventarnos. Las crisis, si las vemos desde el lado positivo, terminan convirtiéndose en oportunidades. Cambiamos esas circunstancias. El Señor cambia la maldición en bendición. El Señor cambia la muerte en vida. El Señor cambia la condenación en salvación y vida eterna. El Señor cambia la enfermedad en sanidad. Para Dios no hay nada imposible. Dios cambia la escasez en abundancia. Ese hogar ya resquebrajado, Dios lo cambia en un hogar sano, restaurado, bendecido por Dios. Dios es especialista en cambiar, en transformar los tiempos de crisis en tiempos de bendición. Sigue adelante. No desmayes, porque no debes de claudicar. Mire lo que nos ha pasado con esto de esta enfermedad que afecta al mundo entero. ¿Qué nos ha tocado hacer? Reinventarnos las iglesias.
hacer cultos virtuales, usar las herramientas, las plataformas digitales para seguir predicando la palabra del Señor. La palabra de Dios no se puede parar. La palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada de una u otra manera. Nos reinventamos. Así hay que hacerlo. En la crisis que estás viviendo, si tú le crees a Dios, de allí vas a salir fortalecido, direccionado, y te vas a reinventar. Vas a cambiar esa crisis en oportunidades nuevas que Dios va a colocar en tus manos. En los versos 11 al 19 nos dice lo otro que debemos de hacer en los versos 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Neguet, que es de los cereteos y de Judá, y al Neguet de Caled, y pusimos fuego a Siclat. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Y termina diciendo el verso 19: todo lo recuperó David. David fortalecido por Dios, David direccionado por Dios, va buscando cómo encontrar a sus familias. Y resulta y acontece que en ese caminar se encuentran con un hombre que está tirado en el piso moribundo. Mira lo que es amar al prójimo, hacer el bien a los demás. Haz el bien sin mirar a quién, hay un dicho por allí. Y es así, ellos lo vieron, le dieron alimento, le dieron bebida. Este hombre volvió otra vez en el espíritu, o sea, el espíritu volvió a él, volvió a recobrar vida. Y le preguntaron: bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasó? Y él dice: mire, yo soy un joven egipcio, siervo de una amalecita. Hicimos una incursión en la parte del Neguet, que es de los cereteos. Pero también dice: y de Judá. Judá era la región de donde era David. Y al Neguet de Caled, y luego termina diciendo: y pusimos fuego a Siclat. Este joven egipcio fue uno de los que le puso fuego a la ciudad de David, donde estaba David su ejército, hasta ese entonces viviendo, morando, Siclat. Este joven egipcio fue uno de los que le robaron todas las cosas. Este joven egipcio, este hombre, fue uno de los que llegaron y secuestraron, robaron sus esposas y sus hijos. En zapatos de otra persona que no hubiese sido David, se deja llevar por las emociones y le dicen: por favor, a este hombre lo matan, porque mire lo que acaba de decir. Confesó claramente que él fue uno de los que puso fuego a Siclat. Pero ¿sabes qué hizo David? Tuvo dominio propio. No se dejó llevar
por las emociones, por los sentimientos que en ese momento estaban en su corazón. Él no dijo, desgraciado hijo del diablo, mejor dicho, ahorita sí me las vas a pagar. Si David se hubiera dejado llevar por sus impulsos emocionalistas, hubiera perdido la oportunidad de salvar a su familia, porque este joven fue el que Dios usó para que David y su ejército recuperaran todo. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué es lo que debemos hacer en medio de las crisis? No dejarnos llevar por los impulsos emocionalistas de ese tiempo de crisis. Uno, en los tiempos de crisis, uno no tiene cabeza fría. Uno está caliente. Uno no sabe qué hacer. Entonces, cuando uno toma determinaciones a la ligera, ese tiempo de crisis, en vez de que vengan rayos de luz, lo que se va a ver es que va a venir más tinieblas. Por eso, no te dejes llevar por los impulsos. Descansa en Dios, espera en Dios, confía en Dios. No tomes decisiones a la ligera, no hagas alocadamente de lo que luego te tienes que arrepentir. ¿Cuántas palabras hemos dicho en ese momento de calor, cierto? En el sentido del tiempo de crisis, en el momento del problema, en el momento en que la persona está alegando con su cónyuge, y se dice una cantidad de cosas que ofenden, y cuando ya de pronto ha pasado el tiempo y ya la persona contó hasta 10, dice, ay, ¿yo qué dije? La embarré. Así pasa. David no se dejó llevar por los impulsos emocionalistas. No. Él esperó. Él esperó. Él no lo mató. Como te dije, otros, ¿cierto? Le hubieran acabado. Apenas se escuchó, no pasa, es que yo soy de los jabalecitas y pusimos fuego a una ciudad llamada Ciclá, hubiera dicho que pasen al desgraciado, venga para acá, mejor dicho, acabémoslo. No, David no hizo así. David tuvo dominio propio, lo que en la Biblia también se le llama templanza. Fue la herramienta que lo llevó a la restitución de todo lo perdido. ¿Qué pasó? Este joven los guió, claro. Él sabía para dónde se dirigía su amo Amalecita con su ejército. Él sabía. Porque él perteneció a ese ejército. Ahora bien, aquí vemos que así paga el diablo a aquel que bien le sirve. Al que bien le sirve. Dicho de las abuelas, ¿no? Pero lleno de total verdad. Así paga el diablo a quien bien le sirve. Este joven egipcio sirvió a su amo Amalecita y apenas se enfermó, lo dejó tirado moribundo. No fue capaz de socorrerlo. Lo dejó allí a que se muriera. Ponte del lado de Dios. Deja esos caminos que no agradan al Señor. Dios te está llamando. Búscale. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto que está cercano, dice la palabra del Señor. Busca a Dios. ¿Has estado alejado de Dios? Búscale. No le sirva más al diablo. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo así que no le sirva más al diablo? Cuando somos incrédulos. Cuando vamos y buscamos otras fuentes de bendición que no es el Señor, van donde el brujo, donde el hechicero. ¿Cierto? Esos son caminos que no agradan al Señor. Busca a Dios. Conságrate para Dios. Busca de su presencia. Cuando llegaron al lugar donde fueron allí direccionados por este joven egipcio, en el verso 16 dice, lo llevó pues, y he aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta,
por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá, de donde era David su ejército. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Lo que yo te decía, este ejército amalecita no era un ejército débil, ni tampoco en número de guerreros poco, no, ellos eran un gran número de soldados, un gran número de guerreros, estos amalecitas. Mire que alcanzaron a huir 400 jóvenes, los otros fueron vencidos por David. Entonces imagínate el gran número de amalecitas que eran, de guerreros que pertenecían a este pueblo, al rey de Amalet, a este pueblo de Amalet. Llegaron allá, ¿cierto? Y en el verso 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Dios, sobre aquellos que le creen, que confían en Él, y que aún permanecen firmes en la fe en el tiempo de crisis, como dice la Escritura, y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, este será salvo. Dios envía un espíritu de restitución para que recuperen todo lo que el diablo, el mundo y el hombre le ha robado. Tienes que depositarte en las manos de Dios. David, que era un hombre de armas tomar, de seguir adelante, de luchar a pesar de la adversidad, a pesar del tiempo de crisis, él siguió adelante. Lo vimos ahora, él siguió adelante. Él no se puso a ver que era un ejército numeroso. No, él luchó. Estaban allí desparramados, estaban enfiestados, estaban bebiendo, disfrutando de todo lo que habían saqueado en las diferentes incursiones que habían hecho. Allí estaban las esposas, cierto, del ejército de David, los hijos también de todo este ejército, incluido el mismo David, ahí estaban también. Y ellos lucharon, fueron al frente de batalla, y el Señor les dio la victoria. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. No les faltó cosa alguna, dice la Escritura, ni chica ni grande, ni de su familia, pero tampoco de las cosas que les habían robado. Todo lo recuperó David. ¿Qué pasó con el tiempo de crisis? Fue convertido en un tiempo de bendición. El tiempo de crisis se convirtió en un tiempo de gloria. El tiempo de crisis para un hombre que se fortaleció en Dios se convirtió en un tiempo de respuesta de Dios. Se convirtió en un tiempo de cielos abiertos, a pesar que en primera instancia creían de que no había nada que hacer. Muchas veces creemos que ya no hay nada que hacer. Así como cuando David llegó por primera vez con su ejército a su ciudad, y cada uno llegó y entró a sus casas. No había nadie. Los hijos que siempre salían a recibirlo, ese día no salieron. La esposa que lo abrazaba y le daba un beso, ese día no salió. Todo lo que habían conseguido y que estaba dentro de sus hogares, ya no estaba. Y la ciudad quemada, sus casas quemadas. Lo del trabajo de tiempo, de años, se esfumó, se quemó. Pero a pesar que era un tiempo de una crisis muy grande, se convirtió en tiempo de oportunidades para recuperarlo todo y ver la mano poderosa de Dios obrando en favor de ellos. Y por eso es que tú estás viendo este video.
No creas que esto es algo ocasional en tu vida, algo casual. No. En Dios yo he aprendido que no hay casualidades. No. En Dios lo que hay es oportunidades. Tú me estás escuchando, tú me estás viendo, porque el mismo Espíritu de Dios te trajo a ver este video. Te llevó a que escucharas este mensaje de la palabra de Dios. Y Dios te está diciendo a ti, si tú pones en práctica de lo que debes de hacer en tiempo de crisis, conforme a mis principios, te dice Dios, los principios de Dios, no los del hombre, sino los de Dios, los principios del reino de Dios, nos dice el Señor, ese tiempo de crisis pasará y vendrán tiempos de bendición y de gloria. ¿Sabes una cosa? Esa palabra yo la creo para mi país. Esa palabra, esta que el Señor nos ha dado, yo la creo para las naciones de la tierra. Yo lo creo. Porque es el tiempo de que todos como raza humana nos unamos para trabajar, para creerle a Dios, para esforzarnos, para poner por obra estos principios de la palabra del Señor y nosotros saber qué hacer en medio de las crisis, porque de esta salimos. De esta crisis mundial vamos a salir. Esto es principio de dolores. Todavía no es el fin del mundo. Es el principio de dolores. Y claro, nos afecta. Son dolores de todos modos. Es el principio de dolores. Nos afecta, nos duele, nos agobia, nos entristece. Familias, madres, padres, familias que están en un limbo porque sus seres queridos están en otro país. Difícil. Y sobre todo en esos países donde tristemente ya han muerto una gran cantidad de personas. Esto es muy doloroso y muy triste. Pero yo te digo a ti, madre, padre, familia que me escuchas y que están en ese caso, yo te digo a ti de parte de Dios, pon por obra, coloca por obra estos principios del Señor y vas a ver que Dios tiene cuidado de aquellas personas. Y yo sé, confiado en Dios, que el Señor va a iluminar y va a dar sabiduría a la ciencia médica para que inventen esa vacuna que tanto estamos esperando, para que crean ese medicamento, esa medicina que el mundo está esperando. Yo sé que sí. He escuchado por las redes sociales videos de personas que lo único que hacen es traer más carga de la que hay, traer desilusión y desesperanza. Hay que decir la verdad, porque no podemos ocultar una realidad. Y lo que azota al mundo entero en este momento, esto es una realidad. Azota nuestra ciudad, azota nuestro país. Y eso no podemos taparlo. Otros, cierto, tratan de como de negar esta circunstancia. No, que esos son herramientas que los gobiernos implementan para subyugar al pueblo, en fin, qué sé yo. No, esto es verdad. Y esto no se lo ha inventado un gobierno. Desafortunadamente esto aparece. Esta es la realidad que estamos viviendo. ¿Cuál es su origen? Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues nos han dado indicios, ¿no? Ahora, vaya a ver si esa es la verdadera verdad, ¿no? Valga allí la redundancia. Pero mientras no se demuestre lo contrario, lo que digan las autoridades de salud, en este caso la OMS y las autoridades de salud en China, pues hay que creerlo, hasta que no se demuestre lo contrario. Así de pronto se digan otras cosas, ¿no? Hay que creerle a Dios. No podemos negar la verdad. Pero también en medio de esa verdad que nos habla de tiempo de crisis, hay otra verdad.
y es superior y es mayor. Y es la verdad de la palabra de Dios. Es la verdad que hemos escuchado en este momento. Porque en los tiempos de crisis sí podemos hacer algo. Vamos a poner por práctica estas herramientas de Dios y verás la gloria de Dios sobre tu vida y veremos la mano de Dios trabajando en favor de la humanidad, de nuestra ciudad, de nuestros seres queridos, de nuestra nación y del mundo entero. Lo vamos a ver. Yo te invito para que oremos a Dios. Ya hemos escuchado los principios de Dios. Ahora vamos a orar y vamos a clamar al Señor. Papá Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo, nos acercamos delante de tu trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Y sí que es cierto que necesitamos el socorro que viene del cielo, de tu mano, Señor. Padre, mira la aflicción del mundo entero. Mira este tiempo de crisis global, Señor. Mira, Señor, esta adversidad que nos golpea a todos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra ciudad, Señor, de nuestra nación Colombia. Ten misericordia de las naciones de la tierra. Mete tu mano, sana la tierra, Señor. Mete tu mano, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Buscamos en oración tu rostro, Padre de misericordia, para fortalecernos en Dios. Por medio de la oración, esas fuerzas perdidas las recuperamos. La fatiga del alma, Señor, se va porque empezamos a beber del agua del río del Espíritu. El Señor nos da nuevas fuerzas. El Señor nos da fuerzas como las del búfalo. El Señor nos va a direccionar. El Señor nos va a guiar. Espíritu de Dios, direcciona a la ciencia médica. Direcciona, Señor amado Jesús, dales iluminación divina. Te lo pedimos, Señor Jesucristo. Revélales, manifiéstate a ellos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No solamente para tratar a los enfermos, sino para sanarlos, Señor amado. Revélate, Señor, en cada contexto de cada persona que me está escuchando, Señor, que está viendo este video, Señor, esta palabra tuya, Señor amado. Señor, mete tu mano en cada hogar, en cada familia y trae protección, trae respuesta, trae sanidad a los enfermos, Señor. En el nombre de Jesús, mete tu mano, Señor amado, Señor Jesucristo, y que seas tú, Señor, parando esa propagación, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para la propagación de esta enfermedad que nos aqueja mundialmente, Señor. Te lo pedimos, Padre de misericordia, y hallamos el oportuno socorro. Tu palabra lo dice, Señor, que debemos de acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia y encontrar el oportuno socorro, Señor. Auxílianos, Dios, socórrenos, Señor Jesucristo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Nos fortalecemos en Dios. Vamos a buscarte, vamos a creerte, Señor. Y allí en ese altar con Dios, en esa comunión con Dios, tú vas a direccionar, tú vas a guiar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret vas a fortalecer, Señor amado, aquel que anda en debilidad. Vas a sanar, Señor, aquellos que andan en enfermedad, Señor. Vas a iluminar, Señor. Te lo pedimos en Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo. Padre, guárdanos de tomar, Señor de misericordia, decisiones a la ligera. Guárdanos de dejarnos llevar por las emociones del momento. En el tiempo, Señor amado Jesús, de que estamos con la cabeza caliente, como decimos nosotros popularmente, Señor. Guárdanos, Padre. Señor, vamos a seguir adelante. Vamos a luchar, vamos a esforzarnos, vamos a trabajar, nos vamos a reinventar, pero no vamos a mirar el pasado para quedarnos en él. Señor, no vamos a mirar atrás para devolvernos. Señor amado Jesús, vamos a seguir adelante. Vamos a colocar nuestra mirada en ti, Señor Jesucristo, el autor y el consumador de la fe.
Y sabemos, Padre de misericordia, que la fe mueve montañas, la fe mueve montañas. Y nosotros somos de aquellos que le creemos a Dios, tenemos fe en el Señor Jesucristo. Señor amado Jesús, y tú obrarás, tú te manifestarás, tú nos guiarás. Señor, tú obrarás. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y te damos a ti la gloria, Señor, y te damos a ti la alabanza, y te damos a ti la adoración, y vamos a recuperar lo perdido, Señor. Esos tiempos, Señor, de salud, vamos a recuperarlos. Esos tiempos, Señor, de poder andar con libertad, Señor, de ir a los trabajos, de ir, Señor, a disfrutar con la familia de un paseo, de ir a la iglesia, de servirte, Señor amado Jesús. Vamos a volverlo a vivir, y por la fe te pedimos, Señor, que sea más temprano que tarde, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, donde los niños puedan ir a la escuela, Señor, los jóvenes ir a sus universidades, al colegio, a capacitarse, a estudiar, a trabajar, a laborar, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre de misericordia, traerá respuesta, Señor, a los empleadores, a los empleados, a los independientes, Señor amado. Traerá respuesta, traerá bendición a tu pueblo, Señor, a los creyentes, traerás bendición. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Cuidarás de nosotros y también de los nuestros en el lugar donde se encuentre, Señor, ese papá, esa mamá, esos hijos, Señor, guárdalos, protégelos en Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Hemos orado con fe, creyendo a ti, Padre eterno, de que tú tienes cuidado y tienes respuesta para cada uno de nosotros. Amén y amén. El Señor te bendiga y te guarde, y no te olvides de atesorar lo que Dios te ha enseñado en tu corazón. Camina con Dios, créele a Dios. Y también te hago esta sugerencia: suscríbete al canal de YouTube Pastor Davis Loaiza, para que sigas recibiendo estos mensajes que edifican y bendicen tu vida. Te lo repito, canal de YouTube Pastor Davis Loaiza. Suscríbete allí y empieza a escuchar y empieza a recibir estos mensajes que traerán mucha bendición de parte del Señor, de parte de nuestro Dios Todopoderoso para tu vida. Suscríbete y también compártelo con otros, con tus contactos, que también se puedan suscribir, y todos seamos edificados en la palabra del Señor. Dios les bendiga y nos vemos ya dentro de poco. Para el domingo también los invitamos al mensaje, a la predicación. Estén pendientes del canal de YouTube, que vamos a poner la predicación del día domingo también. El Señor les guarde.